Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos y mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Hoy nos encontramos a 3 de noviembre del 2023. Esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También esperando que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú así lo consideras, si te ha beneficiado. De antemano te doy las gracias. También dándole gracias a Dios primeramente por este día de vida, el regalo de un día más de vida, que por su gracia y su misericordia nos permite reunirnos una vez más tú y yo para hacer este video. Y la Santísima Virgen María, nuestra Madre, también, que tiene su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que se lo ha ganado a pulso, que gracias a su obediencia, que le dijo sí al Señor, hágase en mí según su palabra, que tenemos a el Salvador. Por lo tanto, le damos las gracias. Y también para ti, que es mi manera de agradecerte, mi forma de decirte gracias por mirar este video. Este saludo es con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. Ahí van. 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 para que esté parejo. De lo bueno poco y de lo que se daba se acabó. Así de que, sin más, vamos a comenzar. A ver, permíteme. Esto siempre. Bueno. Entonces hoy lo que te voy a compartir, voy a variar un poquito. Vamos a hacer adivinanzas y un poquito de cuestionario de la Biblia, pregunta y respuesta, para que vayamos aprendiendo más, que sea más fácil. Así de que vamos a hacer esa dinámica este día. Que aquí, ahorita que lo estoy haciendo ya este video muy tarde, y pues vamos a empezar al sonido de la campanita. ¿Listos? Vamos a empezar y poner mucha atención. Ahora sí, un poco acá de lejecitos para variar. A ver cómo aquí poco a poquito voy arreglando el cuarto para hacerlo que esté más cómoda hasta que me enfade y ya después a ver cómo me siento. Y sin más, pues vamos a comenzar. Poner mucha atención, vamos a jugar, vamos a adivinar, aprender. Estas son adivinanzas de astronomía. Pongamos atención, aquí va. La adivinanza y la respuesta. Dice, cuando salimos anochece, nos vamos si canta el gallo. Y hay quien dice que nos ve cuando le pisan un callo. ¿Qué es? Respuesta. Vamos a ver al sonido de... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta? Es las estrellas. Ahora, siguiente. Siempre quietas, siempre inquietas.
dormidas de día, de noche despiertas. ¿Qué son? Las estrellas. Siguiente. Muchas lamparitas muy bien y bien colgaditas, siempre encandiladas y nadie las atiza. ¿Qué son? Las estrellas. Dice, sin ser rica, tengo cuartos y sin morir, nazco nueva. Y a pesar de que no como, hay noches que luzco llena. ¿Qué es? La luna. Siguiente. Toda mi vida, en un mes, mi caudal son 4 cuartos. Y aunque me ves, pobrecita, ando siempre muy alto. ¿Qué es? La luna. Siguiente. La noche tiene un ojo de plata final. Y usted será muy flojo, si no adivina. ¿Qué es? La luna. Por las barandas del cielo se pasea una doncella vestida de azul y blanco y reluce como estrella. ¿Qué es? La luna. Siguiente. Por las barandas del cielo se pasea una doncella vestida de azul y blanco y reluce como una estrella. Adivina. La luna. Tan redonda como un queso. Nadie puede darle un beso. ¿Qué es? Pues la luna. Es la osa más grande del firmamento. Para verla mejor buscas aumento. ¿Qué es? Pues la osa mayor. Siguiente. ¿Qué cosa es esa cosa que entra en el río y no se moja? Pues respuesta, los rayos del sol. Soy un señor encumbrado, ando mejor que un reloj. Me levanto muy temprano y me acuesto a la oración. ¿Qué es? El sol. Siguiente. Doy calorcito, soy muy redondo, salgo prontito y tarde me escondo. ¿Qué es? El sol. Redondo como un pandero. Quien me toma en verano debe usar sombrero. ¿Qué es? El sol. Siguiente. Redondo como un pandero. O es la misma, perdón. Alumbra sin ser candil. Algunas veces nos quema. Al atardecer se duerme y por la mañana despierta. ¿Qué es? Es el sol. Siguiente. Fui hija única de mi padre. Y él en el templo me entregó sin querer. Me prometió a Dios y él su palabra cumplió. ¿Quién fue? La hija de Jefté. Siguiente. Mi esposo necio fue yo, al contrario, sabia fui. Dios me permitió hallar gracia ante su siervo David. ¿Quién fue? Abigail. De mi esposo me burlé por danzar ante Yahvé. En mi corazón lo desprecié. Esterilidad mi castigo fue. ¿Quién fue? Mical. Aunque no existía el Abón, ni el Jafra se había inventado, yo bien la cara me arreglé y no me dio resultado. ¿Quién fue? Jezabel.
ni a la modelo más hermosa, como a mí me describirían mi belleza, fue tan única que a Salomón inspiré. ¿Quién fue? La Sulamita. Y esas son las adivinanzas. Las adivinanzas. Ahora vamos a el cuestionario. Pregunta y respuesta. Atención, para aprender. Vamos a empezar. Te voy a decir la pregunta, te voy a hacer la pregunta y te voy a dar la posible respuesta. Y dice así: ¿cómo se llamaba el alimento que Dios mandaba del cielo para alimentar a su pueblo en el desierto? Posibles respuestas: mamá, maranatá, maná o pan. La respuesta es maná. Te voy a decir nada más la respuesta, porque así voy a perder mucho tiempo. Para hacerla más rápido, dice. Segunda pregunta: ¿qué venían siguiendo los magos desde Oriente? Venían, la respuesta, una estrella. Siguiente: ¿de qué formó Dios al hombre? Respuesta: de polvo de la tierra. Siguiente pregunta: ¿qué sucedió cuando Juan bautizaba a Jesús? Respuesta: bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Siguiente. Dice así: ¿de qué se dieron cuenta Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido? Respuesta: que estaban desnudos. Siguiente. Jesús vaticina que Pedro lo negará. ¿Cuántas veces? Respuesta: 3 veces. Ve poniendo mucha atención y así vas sabiendo las respuestas sin que de perdida cuando ya escuches las escrituras te acuerdes, porque son las respuestas de la palabra de Dios. Siguiente. El primer libro de la Biblia es ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Es Génesis. Siguiente. El faraón soñó 7 vacas gordas. ¿Y qué más? La respuesta: y 7 vacas flacas. Eso lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 1. Siguiente pregunta: ¿con qué palabras defendió Jesús a la mujer adúltera? La respuesta es: el que no tenga pecado arroje la primera piedra. Eso lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 7. Siguiente. ¿Cuáles fueron las palabras de la reina de Saba hacia Salomón? Y la respuesta es: realmente era verdad lo que me habían dicho de ti y de tu sabiduría. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. Cuando Pedro se opone al anuncio de Jesús de que iría a Jerusalén a sufrir, ¿qué duras palabras dirigió Jesús a Pedro?
le dijo: apártate de mí, Satanás. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 23. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la frase del profeta Isaías? Donde dice: la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Eso lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Qué calificativo suele dar Jesús a los escribas y fariseos? Les dijo, la respuesta es hipócritas. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Siguiente. Siguiente. Donde dice que hay un tiempo para llorar. ¿Y qué más? Y respuesta: un tiempo para reír. Eso nos lo dice en el libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 4. Siguiente. ¿Qué pide Jesús para los enemigos? Respuesta: amor. Siguiente. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el Salmo 23, párrafo 1. Y dice, y sigue: y en verdes pastos Él me hace reposar. Ese es el Salmo, el de la frase donde nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, y en verdes pastos Él me hace reposar. Siguiente. ¿Qué responde Jesús cuando el diablo le dice que convierta unas piedras en pan? Y le dice el Señor, ¿cuál fue la respuesta? No solo de pan vive el hombre. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 3. Y le dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta. Siguiente. Dice: ¿quién estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Respuesta es Jonás. Eso lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 16. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Qué hecho convirtió a David en héroe para Israel? La respuesta es su victoria sobre Goliat. Eso lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Siguiente. ¿Quién fue arrojado al foso de los leones y salió intacto de ahí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién fue? Daniel. Eso lo podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 17. Siguiente. ¿A quién reclama Jesús en Getsemaní? Y les dice: ¿ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? La respuesta fue a Pedro. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 37. Siguiente. Hijo de Abraham, que estuvo a punto de ser sacrificado. ¿Cuál es la respuesta? Isaac. Eso no lo dice en el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 1. Siguiente. Apóstol que había sido cobrador de impuestos para Roma. ¿Quién fue?
Mateo, eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Siguiente. ¿Quién proporcionó los 5 panes de cebada y 2 pececillos para la multiplicación? ¿Quién fue? La respuesta, un muchacho. Eso nos lo dice en Juan capítulo 6, versículo 9. Siguiente. Hombre que fue obligado a cargar la cruz de Jesús. Respuesta. ¿Quién fue? Simón de Cirene. Y eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 32. Siguiente. ¿Cuál fue el mayor pecado del rey David? La respuesta es el adulterio. Eso nos lo dice en la segunda carta de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Siguiente. Hermano de Marta y María, resucitado por Cristo en Betania. ¿Quién fue? Lázaro. Eso nos lo dice en Juan capítulo 11, versículo 1. Siguiente. ¿En qué se fundamentaba el gran poder de Sansón? Respuesta, en su cabello. Eso nos lo dice en el primer libro, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 17. Siguiente. ¿Quién negó 3 veces a Jesús? La respuesta fue Pedro. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 66. Siguiente. ¿Cuántas veces se debe perdonar al hermano? ¿Qué le contesta Jesús a Pedro? Y dice, la respuesta es hasta 70 veces 7, que quiere decir siempre. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 22. Siguiente. ¿Dónde dice que hay un tiempo para la guerra? Y la respuesta es y otro para la paz. Eso nos lo dice en Eclesiástico capítulo 3, versículo 8. Siguiente. Dice, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Cuál es la respuesta? Lo que sigue, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Esa es la respuesta para hacer la oración completa. Eso no lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Siguiente. Cuando aconseja el libro de Eclesiastés que debemos acordarnos de nuestro Creador. Cuando aconseja el libro de Eclesiastés que debemos acordarnos de nuestro Creador. La respuesta es en el tiempo de la juventud. Eso nos lo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Siguiente. En las bodas de Caná, ¿qué dijo María a los sirvientes? Respuesta, que hicieran lo que Jesús les dijera. Eso nos lo dice en Juan capítulo 2, versículo 5.
Siguiente. ¿Cuántas veces? No, ya lo dije, perdón. ¿Dónde dice que hay un tiempo para la guerra y respuesta y otro para la paz? También ya lo había pasado. Es en Eclesiastés capítulo 3, versículo 8. Dice, continuamos. Siguiente, apóstol que en su carta hace hincapié en el abuso que se hace de la lengua. La respuesta es en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1 y hasta el 12. Santiago. Siguiente, a la muerte del rey Saúl, Abner consagra y proclama como rey. Pregunta, ¿a qué hijo de Saúl? Y la respuesta es Kerán. Eso nos lo dice en la segunda carta de Samuel, capítulo 2, versículo 8 al 11. Siguiente, mujer comerciante en Tela, habitante de Filipos, ciudad más importante de Macedonia. ¿Cómo se llamaba? La respuesta, Lidia. Eso nos lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Siguiente, hijos de Aarón, consumidos por el fuego, por ofrecer incienso no ordenado. La respuesta es, ¿quiénes fueron? Nadab y Abiú. Eso nos lo dice en el libro de Levítico, capítulo 10. Siguiente. ¿Quién armó el alboroto de Éfeso? Porque la predicación de Pablo venderá menos estatuas de la diosa Artemisa. ¿Quién armó el alboroto de Éfeso? La respuesta es Demetrio el platero. Eso nos lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 24. Siguiente. ¿A qué ciudad hizo Jesús su gran entrada triunfal? Respuesta, a Jerusalén. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 8. Siguiente. Nombre del huerto en donde oró Jesús antes de su aprehensión. ¿Dónde fue? La respuesta es en Getsemaní. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 32. Siguiente, la muralla de qué ciudad se vino abajo cuando Josué conducía al ejército de Israel. Respuesta, en Jericó. Y nos lo dice en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Siguiente pregunta, ¿dónde nació Jesús? Respuesta, en Nazaret de Galilea. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Siguiente, cuando los hermanos de José lo venden, ¿a dónde es llevado como esclavo? Respuesta, a Egipto. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 37, versículo 28. Siguiente. ¿Cómo se llamaba el alimento que Dios mandaba del cielo para alimentar a su pueblo
en el desierto? La respuesta es en maná, el maná. Eso nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 13. Siguiente pregunta. ¿Qué venían siguiendo los magos desde Oriente? Respuesta, una estrella. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 9. Siguiente. ¿De qué formó Dios al hombre? Respuesta, de polvo de la tierra. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedió cuando Juan bautizaba a Jesús? Respuesta, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 22. Siguiente pregunta. ¿De qué se dieron cuenta Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido? Respuesta, que estaban desnudos. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 6. Siguiente. Fue una de las 10 plagas con las que fue azotado Egipto. Respuesta. ¿Cómo se llamaba? La respuesta es las ranas, la plaga de las ranas, de las 10 plagas de las que fue azotado Egipto fue las ranas. Y esto no lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 25. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se quedó en el templo con los doctores? Siguiente. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a su pueblo a través de Moisés? Respuesta, 10. Eso nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Siguiente pregunta. Según Jesús, ¿quiénes no son los que necesitan al médico? Respuesta, los sanos. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el fruto que Adán y Eva tomaron del árbol prohibido? Respuesta, una manzana. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1. Siguiente. Cuando Moisés arroja su bastón delante del faraón, este se convierte en, respuesta, una serpiente. Eso nos lo dice en el libro de el Éxodo, capítulo 7, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿Los capítulos de la Biblia se dividen en qué? Respuesta, en versículos. Siguiente. ¿En cuántos días creó Dios al mundo? Respuesta, 6. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 1. Siguiente. ¿De qué estaba hecha la ropa de Juan el Bautista? Respuesta, de piel de camello. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 4. Siguiente pregunta. La Biblia está compuesta por,
Respuesta, libros. Siguiente pregunta. ¿Con qué contó Jesús para la primera multiplicación de los panes? Respuesta, 5 panes y 2 pescados. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 41. Siguiente. ¿Cuál será el día y la hora del regreso de Cristo? Respuesta, solo el Padre lo sabe. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Y para finalizar, ya con esto termino, es pregunta final que dice, ¿qué sucedió cuando todos comieron hasta saciarse en la primera multiplicación de los panes? La respuesta es que se recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y las sobras de los peces. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 41. Con esto finalizamos estas preguntas y respuestas. Hasta con gallo, ¿no? Espero que les haya parecido interesante, que así es más fácil para aprender las respuestas, para cuando leamos la Biblia ya tengamos algo de memoria, de recordar que ya lo escuchamos, ya sabemos la respuesta. Así es de que espero que les haya parecido interesante y que les sirva sobre todo para ir memorizando las respuestas, las tengan en su mente para cuando lean la palabra de Dios, la escuchen, recordemos. No me fijé a qué horas empecé, pero yo creo que no era tan tarde. No me fijé, me hubiera fijado. Pero de todas maneras, quiero finalizar ya después de las preguntas y respuestas. Esto para las personas que están en posibles adicciones, porque había grabado un video que me pareció muy interesante. Ya lo estaba subiendo, pero al último decidí quitarlo porque posiblemente haya algún problema con YouTube por el contenido de lo que se está hablando, pienso yo, pero no me quise arriesgar a que me den un warning. Entonces dije, no, ya casi para subirlo, mejor lo bajé. Eso es lo que les iba a compartir hoy, pero mejor lo quito, no me voy a arriesgar, pero ya para de perdida que las personas que tal vez necesitan escuchar esas palabras que estén viviendo esa situación tan angustiante, tan terrible que es estar en alguna adicción, que estén en depresión, que se sientan que no encuentran la salida. Yo nada más les digo, por experiencia propia, que he visto a personas que de estar en esas situaciones, agarrándose de la mano de Dios, salen adelante, porque Él es el único que verdaderamente está aquí para darnos la mano desinteresadamente, porque somos sus hijos y le dolemos, le importamos, pero desgraciadamente la persona ha tomado esa mala decisión,
por esos vacíos que lleva adentro, que muchas veces ni siquiera se da cuenta de que están esas heridas ahí y anda buscando el bienestar, el amor en lugares equivocados. Por eso el Señor nos dice que el don más grande y que todo puede uno lograr hacer todo, absolutamente todo, el don del amor, que es lo que Él por amor murió por nosotros en la cruz. Y que nosotros, cuando llenemos esos vacíos, que nos demos cuenta cuál es el vacío que tenemos, buscarlo a Él, hablar con Él, llorar delante de Él y decir: Señor, lléname, llena este vacío que tengo dentro de mi vida, de mis heridas desde niño tal vez, porque yo creo que casi todo el mundo, las heridas que traemos de la niñez, por tanto desamor, maltrato, o no tuvieron tiempo los padres para con uno, no lo supieron guiar a uno con las palabras correctas, porque nadie nacemos con el manual de la vida para poder realmente cumplir la tarea de ser buenos padres. Pero no es que no la haya, sino que no se nos dio, no se nos informó que ahí estaba la palabra de Dios. No todos los padres. Afortunadamente, puede ser que haya tal vez más padres de los que yo creo que a lo mejor sí cumplieron al enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Yo no lo hice. Yo tampoco, a mí tampoco se me dio, no se justifica, pero yo digo que ahora me doy cuenta a través de los años, a esta edad mía, me voy dando cuenta de lo importante que es enseñar a sus hijos desde chiquitos a que sepan de la palabra de Dios. Posiblemente, nadie tenemos asegurado nada, pero posiblemente haya mucho menos riesgo de que una persona caiga en tantas adicciones, y de cualquier tipo, no tiene que ser nada más de lo que normalmente escuchamos, sino que sobre todo el desamor que anda la gente buscando en el lugar equivocado, pero que cuando empezamos a darnos cuenta de que Dios está ahí y que Él verdaderamente nos ama tal y como somos, por lo que somos sus hijos, sin ningún interés de nada, simplemente que nos da el amor verdadero. Y un amor que te va a dar paz, tranquilidad, que te va a hacer sentir seguro. No tenemos que estar mendigando amor a nadie. A nadie. Y las personas que tristemente caen en esas adicciones, están faltos de amor y de quererse y valorarse, en creer en ellos mismos, en sentirse valorados, queridos, respetados, y andan buscando el amor donde no lo hay. Pero que cuando nos damos cuenta que el verdadero amor está aquí, al alcance de nuestra mano, la vida cambia. Automáticamente cambia, porque nos empezamos a sentir amados, respetados, valorados. Que haya alguien que realmente nos ama por lo que somos, no por lo que tenemos. Entonces ahí nuestra vida empieza a cambiar, porque nos empezamos a amar, a valorar, a respetar, a dejar de ser mendigos, de andar mendigando el amor, haciendo cosas para que nos acepten, para que nos quieran, para que nos miren bien. Pero eso no es la actitud de un hijo de Dios, porque no somos mendigos, no tenemos que estar mendigando nada. Automáticamente, cuando uno se empieza a querer, a valorar y a respetar, entonces todos los demás te van a empezar a darte tu valor. Entonces eso es lo que les quería compartir. Y para finalizar, estas frases que era parte del video que bajé,
pero que con estas frases que son las importantes de los 12 pasos, yo le puse para sanar y amar a Dios. Y dice así: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Número 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Número 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Número 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Número 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Número 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Pues que Dios les siga dando la fortaleza y los va a ir sanando. Eso ninguna duda cabe. Si las personas que están en ese tipo de problemas, y cualquiera, todos de una u otra manera, es entregarnos simplemente, entregarle uno a Dios, en este caso las adicciones y la depresión, la angustia, la falta de fe, todo. Entregarle uno a Dios, decirle: Señor, yo te entrego esta debilidad que tengo, pero sé que contigo estoy a salvo, porque tú me tomas de la mano como mi Padre que eres y me llevas a puerto seguro. Contigo lo acepto todo, como mi Padre que eres. Yo creía que yo podía y que yo tenía el control de mi vida, pero ya me di cuenta que no, que te necesito a ti como mi Padre que eres, que tú me sacarás, me estás ofreciendo la mano, me la ofreces para que me levante y recoja mi dignidad como ser humano, que no tenga que bajar mi cabeza por estar lleno de vergüenza, de que todo el mundo me critica, me ve mal, que ya nadie me acepta, que todo lo que tenía lo perdí, porque no creí que era
el trabajo del otro, que sabía mi debilidad, mi momento de frustración, de vulnerabilidad, tal vez en mi matrimonio, con mis padres, en el trabajo, no sé, pero como él es el padre de la mentira, me tendió la trampa y yo caí. Y pensé que yo tenía el control. Empecé con poquito y ya no pude parar. Y lo perdí todo. Caí en la trampa. Pero tú, aclamo a ti, porque a ti no te pedí la ayuda. Me dejé engañar, agarré el camino equivocado, pero aún así, ahora te reconozco a ti como lo que eres y te pido la ayuda y yo sé que tú me la vas a dar. Pero tú me pides que haga un cambio y va a ser precisamente el solo por hoy, de por vida, solo por hoy. Y tengo que eliminar a todo mundo, a todo ese tipo de convivencia con esa gente que está, para mí, va a ser la tentación y que tengo que retirarme de esa tentación porque si estoy cerca, corro el riesgo muy alto de volver a caer y cada vez va a ser más grave porque es hacer conciencia que es la rehabilitación de por vida, porque el cuerpo ya está dañado y con cualquier cosita no me puedo dar yo ese lujo de decir nada más poquito, porque ese poquito me va a llevar a lo demás, a lo que antes consumía, la botella tras botella o lo demás. Entonces, cualquier tipo de tentación tenemos que evitarla. A como dé lugar, tienen que huir, limpiar todo tu entorno. Las amistades que eran de vicio ya no las puedes tener. Tienes que buscar otro tipo de amistades que estén sanas. Y aquel que te ofrezca, sabiendo que tienes el problema de querer rehabilitarte, y te ofrezca decir, tómate poquito, aunque no va a pasar nada, ese no es tu amigo. Ese quiere tu destrucción, no te quiere ver de pie, no te quiere mirar bien, no te quiere ver rehabilitado. Eso es el solo por hoy. Y así, como hijos de Dios, tenemos que estar luchando 24 horas a la tentación y decir, solo por hoy, no. Solo por hoy, no. Porque está la tentación 24 horas, de una y de mil maneras. Estamos tentados todos los días, de una manera u otra. Y eso es lo que Él está listo para que caigamos. Y sobre todo cuando estamos vulnerables, que estamos pasando por situaciones de pérdidas, de lo que sea. Y de ahí se agarra para agarrarnos. Pero hay de nosotros si nos dejamos engañar. Así de que pues con esto me despido. Les agradezco que espero que miren el video completito y lo compartan si sientes tú que te has beneficiado. Y ojalá, me gustaría que me dejaras en tu comentario cualquier cosa que tú sientas que si ya de perdida te aprendiste cualquier cosa. Si dices, pues ya de perdida me sé el nombre de los 4 evangelios de memoria y que me escribas ahí, pero honradamente que digas, yo no lo sabía, pero me esforcé y ya me aprendí de perdida estos 4 nombres de los evangelios, ya sé cómo se llaman. Y así cualquier cosa que no te sientas limitado a decir que es cualquier cosa, sino que algo que tú has logrado a través de estos videos que te hayas aprendido, aunque sea una cosa nueva que tú digas, yo no sabía, eso me daría mucho gusto de saber y darme más esperanza, también aliento para seguir haciendo este tipo de videos. No, nada es cualquier cosa, todo lo que es para aprender, eso es ganancia. Entonces, que no nos limitemos a decir o creer que se nos va a criticar, no, va a ser un aplauso, así como te digo siempre, de los aplausos, de decir, qué bueno que me digas, ¿sabe qué? Yo no sabía, pero ya me aprendí de perdida 1 o 2, lo que sea, aprendí esto que antes no sabía. Y me dará mucho gusto, y decir tu nombre
o si no quieres decirlo, no importa. Pero sí te mandaré un aplauso, un besito como lo hago ahí para ti, especialmente para ti. Te voy a aplaudir, te voy a echar la porra, te voy a decir alabío, alabao, alabim, bomba. Ya se lo aprendió. O sea, es estar uno orgulloso de saber que aunque sea una palabra, una cosa nueva que no sabíamos y la estamos aprendiendo, ¿cómo nos va a dar gusto? Nada es pequeño, todo es ganancia. Así de que empecemos a participar y a saber que están aprendiendo algo. Así de que pues me daría mucho gusto saber de ustedes, de dónde me ven, los que estén aquí, los poquitos que están. Les doy las gracias infinitas, que Dios bendiga por acompañarme, que esos poquitos son los que se identifican conmigo de la manera en como yo veo la vida, porque por eso yo creo que ven los videos, porque se identifican. Así de que somos poquitos, pues somos poquitos, pero no porque seamos los malos, ¿no? Sino que simplemente tenemos otro punto de vista más, tal vez de cierta manera como más conservador, pero tampoco quiere decir que a los demás les estamos diciendo que, o forzando a que hagan o que piensen como uno es. Simplemente respetamos, ellos nos respeten a nosotros y nosotros a los demás, y todo el mundo, todos somos, tenemos nuestra manera de pensar y se tiene que respetar. Debemos respetarnos los unos a los otros, porque si queremos que nos respeten, pues tenemos que respetar también nosotros, primeramente. Así de que pues ya mucho bla bla bla. Por hoy, misión cumplida en la escuelita del Señor. Les doy las gracias. Bendición para ti y toda tu familia. Que sigan aprendiendo la palabra de Dios y empiecen a compartir cualquier cosa que les haya parecido interesante y aprendido. Que me lo hagan saber. Y pues muchas gracias y los espero en el próximo video. No me dejen sola. Gracias, muchas gracias por estar aquí acompañándome y los espero en el próximo video desde esta bellísima comunidad, como les digo siempre, de Lemoore, aquí en California, y mi nombre es María López. Hasta la próxima. Adiós.